diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Ahora, si ustedes se fijan en Marcos, no hay grandes discursos. En Lucas, sí. En Mateo, también. Por eso estamos dejando de lado el tema de los discursos, que ya veremos después. Ya verán después. Ustedes miren, eso ya es otra cosa. Se han dado cuenta que no hay bienaventuranzas, ¿no? En Marcos. Y por eso vamos a las parábolas. Sí hay parábolas en Marcos. ¿Ya? Y miren, cojan su texto para que vean desde dónde hay parábolas. Vamos a hacer una cuestión general de las parábolas y después vamos a ir a algunas parábolas de Marcos. En ustedes en el capítulo 1 no hay, en el capítulo 2 tampoco, en el capítulo 3 tampoco, y en el 4 empiezan las parábolas. Miren. ¿Dijo Marcos? Estamos en Marcos, sí, Marcos. Estamos en Marcos. ¿Sí? Y miren, empieza en el capítulo 4. ¿Sí? Miren ustedes, de repente en sus Biblias hay textos paralelos. ¿Ven o no? Al costadito del 4, ¿sí? Dice Mateo 13 y Lucas 8, ¿cierto? Ya, es que las parábolas de Marcos, miren, muchas se comparten en los otros sinópticos. Y si se dan cuenta, el capítulo 4 tiene parábolas. ¿O no? ¿Sí? El capítulo 5, miren ustedes, no tiene parábolas. El capítulo 6 tampoco, el capítulo 7 tampoco. Si se fijan, el capítulo 8 tampoco, el capítulo 9 tampoco tiene más milagros. Hay pequeñas sentencias, algunos anuncios. Y después, miren ustedes, en el capítulo 11. En el capítulo 11 hay una cierta comparación. En el 11-12, la higuera estéril. En el capítulo 12 hay una parábola. ¿Estamos? Hay un pequeño discurso, sí, en el capítulo 13. La parábola de la higuera, en el 13-28, por ejemplo. ¿Estamos? Es un evangelio que tiene pocas parábolas. La mayor cantidad de parábolas estarán en Mateo y en Lucas. En Lucas hay parábolas especiales también, parábolas que se conocen como las parábolas de la misericordia. Pero este más de Lucas. Vamos nosotros a Marcos. Y alguna cuestión general de las parábolas, ¿bien? Las parábolas, señores, no son parábolas, no son formas de contar, son formas literarias. No son formas de contar solamente el cristianismo, de Jesús. No, las parábolas ya existen en el judaísmo. De hecho, Jesús habla parábolas porque los judíos hablan también en parábolas. ¿Qué son parábolas? Comparaciones de la vida cotidiana. Enseñanzas dadas a través de comparaciones con la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Voy a decir otra cosa más para todos los que también están aquí grabando, ¿no? Son géneros literarios. Es un género literario. Sucesos que se toman de la vida cotidiana para ejemplificar enseñanzas de algún tipo. Lo digo de modo general porque antes de hablar de las parábolas cristianas, tenemos que hablar del origen de las parábolas, que son el judaísmo. Entonces, ahí dice LBM, ¿no? ¿No? Sí, ya, pues no se preocupen, es que la computadora traduce así, ¿ya? Es el ya, por si acaso. No hay que copiarlo, por favor, ¿ya? No se agobien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no hay que copiarlo. Lo que pasa es que esto no tiene hebreo, y por eso sale así, ¿no? ¿Ya? Este es el hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, saben eso, ¿no? Y se lee de atrás para adelante. Es distinto. Pues esta es la palabra, entonces,
Si el acento lo tiene aquí es sh, si no lo tiene es s. Son cositas que no vienen al caso. Esa es la palabra, ¿ya? La palabra para hablar de parábola en el judaísmo es mashal. Ahí dice mashal, dice, ¿no? ¿Ya? Es un género literario, como dice allí. Miren ustedes, una enseñanza a través de imágenes de la vida cotidiana. De repente no nos damos cuenta, pero hay cierta cadencia, ¿de acuerdo? Por la métrica de los hebreos, ¿no? Nosotros quizás no sabemos métrica hebrea, ¿no? Pero que sepan que hay todo un juego de palabras allí, ¿no? ¿De acuerdo? Una noción muy general. Esa expresión mashal, ¿ya? Se traduce de dos modos, por si acaso. En los sinópticos se traduce como parábola. Perdón, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Eso es mashal, se traduce entonces de dos formas en el griego. No vamos a ponerlo, no se preocupen, no hay que aprendérselos. Pero por algo se los voy a poner. Se lo pongo en traducción, ¿ya? Parabolé o parabolí, ¿de acuerdo? Pero también se traduce así, paroimía. Es las formas en las que el griego traduce esta palabra. La palabra es mashal. ¿Sí? El griego, con sus términos, lo traduce de estos dos modos. Los evangelistas sinópticos utilizan esta. El evangelista Juan utiliza esta de aquí. Y ustedes dirán, ¿Juan es un ocurrente? No. Esto se da por alguna razón. Aquí hay una comparación de la vida cotidiana, lo que estamos hablando, ¿no? Aquí más bien es otra cosa, una enseñanza más profunda, que en su momento ya la veremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la paroimía, así por excelencia, en el Evangelio según San Juan, es lo que encontramos en Juan 10. ¿Alguien recuerda algo del buen pastor? ¿Sí? Sale un pastor, las ovejas lo siguen, ¿no es cierto? Y el asalariado nota. Eso se llama paroimía. Vayan a Juan 10, miremos nuestro texto y miren cómo traduce su Biblia. De repente no se dan cuenta. Dice así, Juan 10, y entonces lean qué dice su Biblia en Juan 10, 6. ¿Qué dice Juan? ¿Alguien puede leerme Juan 10, 6? Cualquiera, no nos peleemos. Jesús les dijo esta parábola, Ajá. pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. ¿Ve? Miren, nuestra Biblia traduce en parábola, ¿no? Sí, en la Biblia que dice. ¿Qué parábola? No veo nada. Ah, perdón. Sí, la de Jerusalén dice esta parábola. ¿Alguna de sus Biblias tiene otra traducción? ¿Comparación, no dice? ¿Qué es la latinoamericana? 10, ¿no? Juan 10, 6. Comparación. ¿Sí? Alegoría. Miren, ¿ven? Alegoría. Porque es distinto. El término es distinto. Aquí es una cuestión más profunda, porque hay un discurso enigmático que después va a revelar algo de Jesús. ¿Ven? Más complejo. Aquí más bien es más sencillo. ¿De acuerdo? Pero nosotros no estamos en Juan, estamos aquí. ¿De acuerdo? Sigamos, ¿ya? Entonces, es un recurso literario, una comparación de la vida cotidiana para anunciarles algo. Vamos, seguimos entonces aquí. Entonces, ¿para qué se usa la parábola, el mashal, en Israel? Porque de lo que se trata es de hablar de la ley. El centro del mashal judío, el mashal, es hablar de la Torá. ¿De acuerdo? De la bondad de la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley, ¿no es cierto? Por eso podemos decir que en las parábolas judías el centro es la ley. Todo se refiere a la ley. Toracéntrica, eso le llaman, desde la ley. Lo que se trata es de poner la Torá al alcance de la gente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Vamos a más.
Y miren, ¿cuál es la función? Explicar precisamente. Ahí está, explicar la escritura. Bien, seguimos ya. Alguna idea muy importante. Aquí cambia, miren ustedes. Porque una cosa son las parábolas de los judíos y otra cosa son las parábolas de Jesús. Si en la parábola judía lo importante era la ley y explicar la escritura, en las parábolas de Jesús más bien el centro es el reino, es el mismo. ¿De acuerdo? Las parábolas cristianas tienen más colorido también. Se quiere explicar al mismo Jesús, a la presencia del reino. Las parábolas cristianas. Por eso, miren, para que hagamos simplemente un ejercicio rápido, vamos a nuestra Biblia y vamos a Marcos 4. Y precisamente cuando ustedes ven entonces, la parábola del sembrado habla del reino. La parábola de la lámpara también habla del reino. Miren cómo es clara la parábola del 4:26. La semilla que crece por sí sola. El reino de Dios es como un hombre que echa grano en la tierra. ¿Sí? Miren el 4:30. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola los pondremos? ¿Estamos? Algunas ideas. No se preocupen si no copian lo que está allí, pero yo quiero que entiendan esa idea sobre todo, ¿ya? Es que de repente aquí hay términos que son un poco más técnicos, ¿ya? El mashal rabínico, ¿qué es eso? Es la parábola judía, pues, ¿no? Hemos dicho más simple, la parábola judía, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando del último. La parábola judía habla de la escritura, de la bondad de la escritura. En cambio, la otra habla de la bondad del reino. ¿Estamos? Bueno, carácter profético dice aquí también, porque anuncia realidades que vienen después. Por ejemplo, eso pasa en el grano de mostaza, por ejemplo, y también las últimas parábolas que vemos en el capítulo 14. Perdón, capítulo 14, no, capítulo 13. La higuera. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? Eso es una forma de hablar, ¿de acuerdo? Cambio, ¿ya? ¿Cambio? Ahí está, miren ustedes, interesante. Hablan del reino. Y el reino es ese poder de Dios que llega con Cristo, en el fondo es Cristo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces, hablan del reino a dos niveles. Un reino que ha llegado y un reino que va a llegar a plenitud al futuro. Eso es lo que enseñan las parábolas. Vemos dos planos, por eso les pongo allí el tema. ¿Estamos? Claro, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a la parábola, por ejemplo. Aquí está. Miren, 4:24, que vamos en un ratito a leer también. Atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún con creces. Porque al que tiene se le dará y al que lo tiene aún se le quitará lo que tiene. Futuro. ¿De acuerdo? Otro detalle importante. Y cuando hablamos de parábolas tenemos que hablar inmediatamente del reino de Dios. ¿De acuerdo? Y como sabemos nosotros no estamos hablando simplemente de un lugar presente, algo hay, ¿no? Más que hablar del lugar, estamos hablando de un estado. ¿Ya? Y después de una posición espiritual, ¿no? De un reinado, de esa posesión, ese reinado de Dios en el interior de los hombres, no solamente afuera, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos hablando de dos niveles, ¿ah? De una presencia incoada, de una presencia iniciada aquí, en el interior de los hombres, pero una realidad que será profunda, real, digámoslo así, no física, ¿no? Pero palpable al fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Es decir, que la obra de Jesús, la obra de Jesús empieza interiormente, pero después, al fin de los tiempos, será visible, palpable, entiendas.
¿Estamos? Bien hasta aquí, entendamos esto, si no vamos a estar un poquito volando después, ¿no? Eso es otra cosa que debemos tener en claro, que el reino no es la iglesia necesariamente, pero hay algo del tema. ¿Ya? Ese es un tema que no nos corresponde en nuestro curso de Biblia, ¿ya? Es un tema que corresponde a los cursos de dogmática, de eclesiología, por ejemplo, ¿no? Si el reino de Dios es igual a la iglesia, no, pero de todas formas, claro, como no, tiene puntos de contacto, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Se puede decir que la iglesia hace visible el reino? Efectivamente, eso sí. La iglesia, la que vemos aquí, claro, muestra el reino. Pero otra cosa es que la iglesia es el reino, ¿no? No. Aunque la iglesia es una realidad querida por Dios. Muy bien. Hay algunas parábolas, las del reino, ya les he dicho, las que estamos viendo, pero también están las parábolas de la misericordia. ¿De acuerdo? Punto. Vamos entonces, una vez que hemos introducido eso, veamos algunos detalles entonces. A continuación, cojamos nuestra Biblia y vamos a sumergirnos en el capítulo 4, que es precisamente el tema de esta primera parte. Capítulo 4. Miren ustedes, para empezar, la forma. Después vemos el contenido. Quiero que vean la forma. Cuatro del 1 al 9, ¿ya? Miren la forma para empezar. En realidad la parábola empieza en el 3, ¿no es cierto? El 1 y el 2 nos están presentando a Jesús como un maestro. Del 3 hasta el 9 está la parábola propiamente dicha. ¿Está bien? Veamos entonces antes de la parábola lo que dice el 1 y el 2. Porque es un prolegómeno, ¿no? 4 del 1 al 2 es un prólogo. Dice así: otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Ahí hay varias cosas importantes. Parece ser que la palabra de Jesús es una palabra convincente, una palabra atrayente, por eso va mucha gente. Y después dice, se sentó. Y usted dirá, pues se sentó por cansancio. No. Los términos se sentó. El sentarse es la actitud propia de alguien que va a enseñar, del maestro. Bueno, voy a parar un ratito. ¿Ya? Pero también hay otras cosas más. Hay una cuestión muy interesante, porque los maestros judíos, llames escribas, doctores de la ley, no es que vayan siendo itinerantes, no son itinerantes. Ellos tienen una escuela. Bueno, vamos, no es lo mismo, pero como ponen su letrerito, ¿no? Más o menos así. Tienen un local. Ellos son los que ponen su propaganda, entre comillas, y los discípulos vienen. Los discípulos se inscriben, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la enseñanza de Jesús es distinta. Su ser maestro es distinto. Él elige a los suyos. Cambio. ¿Okay? No tiene una escuela. Mañana van a escuchar en Lucas que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No hay escuela. Es decir, no es que no hay escuela, sino que no hay un lugar físico. Miren, ¿dónde está una barca? Eso no hacen los fariseos de ordinario. Los que enseñan no hacen eso. Los maestros no hacen eso. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos cosas, Dice aquí que se reúne tanta gente que lo busca, pero ¿dónde están los discípulos? Les pregunto. Entre la gente, no es que vayan a comprar cosas, Es decir, Jesús ha elegido para sí un núcleo, y después del núcleo viene toda la muchedumbre de la cual se está hablando. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces eso es importante para ver algo de la enseñanza de Jesús. Ahora sí, vayamos a la parábola. Y entonces,
Miren la forma primero. Y entonces, olvídense ahorita del contenido. Yo no quiero ver el contenido ahorita, quiero que vean la forma para que identifiquen ese género literario. Miren, por favor, y me van a decir ustedes, ¿qué de especial ven, ya? Olvídense del contenido, quiero que vean la forma. Lean. En silencio, Marcos 4, desde el 3 hasta el 9. Importante, ¿no? Quien tenga oídos para oír. Que oiga, sí, quien tenga oídos para oír, que oiga, efectivamente, ¿no? Comienza la de... Es decir, que entiende el que pueda entenderlo, ¿no? Una cosa así, es la idea, ¿no? No, claro, el que puede entenderlo, Que lo pero entiende. para entenderlo tiene que estar atento Ya. a lo que está sucediendo, ¿no? Y si ustedes leen las luego ahorita parábolas, comienza a escuchar, como el Shema Israel, que es tan sí. importante. ¿Ustedes creen que los interlocutores entendían la parábola? ¿Entendían la comparación? ¿Cómo que no? Claro, Era muy entendían. simple, era algo cotidiano para ellos. ¿Le entendían o Era- no? Claro, porque Claro. ellos eran agricultores, podían Pero- entender, Sabía la escena, sabían, pero no comprendía el pero Ese es el forma, tema. trasfondo. Ese es el tema. ¿Entendían la comparación? Por supuesto, está clarísima, ¿no? El sembrador se debe sembrar. Y la semilla. Eso sí lo entienden, pero no son capaces, digámoslo, de abstraerse. No son capaces de hacer la comparación entre eso y el reino. ¿Y por qué no son capaces? Porque solamente veían la parte literal, pues, no parte, Sí, la parte justo espiritual. más en la mitad, más o menos, en la mitad perdón, en el versículo del 10 al 12 está la idea, pero ya lo veremos después, ¿ya? Esa es la razón por la cual Jesús, por la cual ellos no entienden, pero ya lo veremos. Pero entonces es una comparación sencilla, cotidiana, ¿no es cierto? En primer lugar, del campo, la siembra, ¿no es cierto? En segundo lugar, miren, la lámpara, una lámpara que se pone debajo del lecho, debajo de la cama, ¿no? O donde se pondría, la medida también, la semilla, comparaciones cotidianas. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Quien tenga oír, que oiga, ya está. ¿Qué más? ¿Alguna idea más que han resaltado de lo literario? Bueno, cuando utilizan los verbos para describir cada tipo de tierra, también utiliza otros verbos para ver qué pasa con estos tipos de tierra. Ya. Por ejemplo, en la del camino dice se la comieron, es decir, ¿cómo puede uno dejar una semilla pues en una tierra donde nunca va a dar Es muy nada? interesante, es muy interesante lo que está diciendo usted, ¿ah? Ya lo vamos a ver después. Qué tonto, ¿no? El labrador. Ah, ¿cómo? Qué tonto el labrador, ¿no? Claro, pues porque jamás, entonces Más, claro. uno nunca va a tirar pues una semilla ahí, ¿no? Luego en el terreno de negocios dice que se agostó, ¿no? O sea, se secó, Es decir, que si hablamos de lo literario, se nos presenta la acción de sembrar y la consecuencia, ¿no? Así es. Ya está. Luego, ¿Qué más? la que está entre los espinos, Ya. entre los Igual. abrojos, se ahoga. Igual, Se claro, sí. ahogó, ¿no? Entonces, muy descriptivo. Eso es lo que yo quisiera que me dijera, Muy descriptivo efectivamente. lo que significa Eso. la Entonces, responsabilidad del que siembra con esa semilla para dar fruto, porque lo que se quiere es que dé fruto. Y luego habla de la buena tierra. Y él la califica como buena, ¿no? Utiliza ya un adjetivo, no dice para ver que hay una mala tierra y una buena. No dice antes mala, pero ahora sí dice la buena, ¿no? ajá. Entonces, para la buena, cuando hay buena tierra, dice crecieron, desarrollaron y dieron fruto. Bien claro, ¿no? Entonces, Y fíjese. luego, cuando habla de fruto, dice 30, 60, hasta 100. Es decir, ¿quién no va a querer tener, pues, Muy bien. una ganancia, ¿no? Muy bien. Al final de toda la historia, al final se nos presenta un juicio. Porque como dice esto, ¿no? Ah, miren, otras partes cayeron en tierra buena y creciendo, desarrollando. Dieron fruto, ¿no? Hay un juicio al final también. Se entiende valor del juicio, ¿no? Hay una valoración de lo que está pasando. Hay una tierra buena y aunque no se nos dice la otra tierra no está, es mala, ¿no? No está entonces disponible, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces para que más o menos demos una idea de las parábolas. Miren ustedes rápidamente y vean eso, vean
esos elementos que hemos señalado en el 26 hasta el 29. Léale ahí nomás. En el sembrador hay explicación. ¿En las otras? ¿Bien? ¿Hay elementos parecidos o no? Primero no está el quien tenga oídos, pero tampoco pasa nada, ¿no? ¿Hay explicación? No. No. ¿Habría necesidad de explicarla, por cierto? ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Qué está queriendo decir? Que el reino de Dios crece. Es una cuestión pequeñita, pero se va desarrollando porque tiene vitalidad en sí misma, ¿no? Se entendería, ¿eh? Vayan ustedes al grano de mostaza, 30. Padre, pero cuando Mateo redacta, o mejor dicho, cuando Mateo, cuando Marcos, cuando se escribe el Evangelio de Marcos, no es, ¿cómo le podría decir? La redacción de las parábolas las han juntado, no es que en ese instante de una parábola a otra así explicaba Jesús. Él decía esas parábolas en circunstancias diferentes. De repente, sí. ¿No? Porque lógicamente no iba a estar dando tantas comparaciones a cada rato porque ya no es pedagógico. A cada quien me comparan, al final la gente que era sencilla, no era la gente intelectual a la que iba él, sino el campesino, el pescador, la gente, la mujer, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, en esa última que nos dice de 4:26 al 29 y antes está la parábola del sembrador, pensar que al mismo tiempo nos dijo todo eso, nadie podría asimilar tanto en tan poco tiempo. Yo le debo decir dos cosas. Le agradezco lo que usted dice, ¿no? En primer lugar, es posible lo que usted ha dicho. La primera clase que tuvimos con nosotros, imagino que eso lo habrán visto con Víctor, ¿no? Yo creo que sí. Yo les dije alguna vez que hay un conjunto de acontecimientos transmitidos por la tradición. El evangelista coge lo que él cree necesario pensando en su público y elabora una obra. ¿Se recuerdan? Eso es lo que está pasando. Marcos ha cogido de toda la predicación apostólica, de la tradición apostólica, ha cogido algunos elementos para hacer su obra, para enseñar, para catequizar a su público. Y ahí está. ¿Sí? Parece que es eso. Número uno. Es como lo que nos pasa a nosotros, ¿no? No sé si a la mayoría de las hermanas, de los hermanos que estamos acá, nosotros ya tenemos 20 o 25 años sirviéndole al Señor, conociendo la palabra. Nadie nos la dio de frente, nadie nos dijo lean todos los evangelios y todo, porque no hubiéramos podido entender nada. Esto es de a poco, ¿no? Para poder entender y comprender el misterio de Dios, no se puede dar pues todo en un instante, en un momento, ¿cómo sería? No hubiéramos entendido nada y hubiéramos dicho no es para nosotros. A ver, yo por eso les digo, en primera posibilidad hay eso. Uno cogió una obra y es una especie, no es un manual, pero es un texto de catequítico. El Evangelio es un texto catequítico. Pero yo no puedo negar que de repente Jesús lo hizo así. No sé si me entiende. Nuestro criterio nos dirá, eso no es pedagógico. Pero eso es un criterio occidental nuestro. Ellos tienen otro criterio. Por lo cual, no sabemos. Lo voy a decir con otras palabras. No es lo más importante saber si lo hizo así inmediatamente o no. Lo importante es que el texto nos consigna, ¿de acuerdo? No digo que eso no interese, no. Que no es lo más importante saber si lo dijo en ese orden, si lo dijo así, 1, 2, 3. Lo importante es que el texto nos está consignando la enseñanza de Jesús. De repente lo hizo junto, de repente. ¿Cómo saberlo? No, es que no se puede. ¿Qué les puedo decir? No tenemos medios para decir si fue o no. Nuestra mentalidad occidental dirá eso no es pedagógico. Sí, pero es que ellos tienen grandes discursos que para nosotros sean aburridísimos, ¿sabes? Pero los orientales sí los tienen y así son. Es más,
A veces la mentalidad oriental le da vueltas y vueltas y vueltas sobre una cosa. Nosotros decimos, no, vete al grano. Esa mentalidad no la tienen ellos. Con lo cual, entonces, creo que viene bien preguntarnos esto, ¿no? Porque en el fondo queremos conocerlo, ¿no? Ahora, con todo, quizás más que prestar nuestra atención en si sucedió o no así, hay que prestar atención que el texto consigna la enseñanza de Jesús. Que se fue en ese momento así, o de repente se cogió de varios sitios y se planteó así, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo digo que no es importante, simplemente digo que hay, quizás parece ser otras razones mayores quizás importancia, ¿no? Claro, padre, disculpe, y ahora me viene a la memoria el caso de Eutiquio, ¿no? Como quiera, que es el que cae del vano de la ventana de una predicación de Pablo que se extendió todo el día. Parece que Pablo era bien aburrido, ¿no? Sí. Da la impresión de que Pablo era bien aburrido, Sí. parece. Incluso en 2 Corintios van a ver ustedes, ¿no? Parece que Pablo no era de buena presencia, parece ser pequeño y un poquito cansado, ¿no? Aburrido. Por eso parece que los de 2 Corintios, ¿no? Pablo se quiere defender, ¿no? Y como que da la impresión de que los adversarios en 2 Corintios le dicen, no, este es más fuerte cuando escribe que cuando nos habla, ¿no? Claro, que las cartas son potentes, ¿no? Pero su presencia y predicación de repente no era así, ¿no? ¿Quién sabe, no? Eso es lo que es producto occidental como nosotros, ¿no? ¿Cómo era? Si era casado o no era casado, ¿no? Pero ellos no se preguntan esas cosas. Son otros, ¿se dan cuenta? Son otras miras, otra realidad. Hasta aquí bien, otra cultura, usted lo ha dicho, ¿no? Y para conocer una cultura hay que meternos un poquito. Pero ahí también se da una situación más compleja aún de la que usted está mencionando. Porque, o sea, si bien es cierto, la sociedad o el tiempo era, digamos, el origen judío, o sea, cuando suceden los hechos, pero también los evangelistas ya tienen un aporte griego. Entonces, como que chocan Sí. culturas ahí. Y hay una parte que habla como judío y otra parte que tiene una experiencia como griego. Claro, pero que sepamos que cada evangelista tiene un público preferencial. Claro, a Lucas lo entendió un judío, claro, pero está más dirigido a los paganos, a los que eran paganos, ¿no? A Mateo lo entienden todos, claro, pero más lo entienden, más lo aprovechan los que antes eran judíos, ¿no? O sea, los evangelios son aprovechables por cualquier cristiano, pero más mirando a quien les escribía directamente, ¿no? Marco, Mateo, Lucas, Juan. ¿Sí? ¿Bien? ¿Más o menos? Volvamos entonces a nuestro texto. Entonces, volvamos a ver, quedamos mirando el 30 y estamos viendo la forma primero, después veremos el fondo, ¿ya? Miren la forma, del 30 al 32. No hay sentencia. No, no hay sentencia. La sentencia puede ser interesante, pero no es conclusiva, ¿no? Pregunto, ¿hay explicaciones? No. ¿Son necesarias? No, se entiende, ¿no es cierto? Un grano pequeño que tiene vitalidad propia y va creciendo hasta que al final alberga a mucha gente, a muchas aves, ¿no? Un reino que va creciendo y que más bien se abre a otros, ¿no? Miren el 33. Y les anunciaba, eso es un sumario. Vimos la vez pasada con los milagros, ¿recuerdan? Y les enseñaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Y ahora sí, volvemos entonces. ¿Por qué se los explicaba en privado? ¿Por qué? Y tenía que asegurarse que yo lo entendiese bien, correctamente. O sea que los discípulos tampoco lo entendían. Pregunten. No, pues no lo entendían. Claro, los hombres no lo entendían.
Pero Jesús está preparando, Jesús con los discípulos está preparando una comunidad que después se llamará iglesia. Y a ellos se los forma. O sea, Jesús es un selectivo. No, pero ¿a quién eligió, pues? Eligió a los 12, claro. ¿Y por qué no los otros? ¿Quiénes eran? No, pero ¿quiénes eran los Eran discípulos? pecadores. La gente también sencilla. No eligió a los maestros de la ley, no eligió Pero a ellos. Por los eso fariseos es no lo que... entendieron tampoco. Ah, porque de su corazón, pues. Ese es el tema precisamente. Seamos sencillos, pescadores, seamos publicanos, seamos de la alta alcurnia. El problema es ese. ¿Cuándo no se le entiende a Jesús? Cuando tenemos el corazón cerrado. ¿Esa es una cuestión simplemente de del tipo de Jesús? No, señores, no. Eso le pasa constantemente a Israel. He ahí entonces un tema importante. Israel, ¿a quiénes tuvo para entender el mensaje del Señor, de Dios? Hubo unos personajes que suscitó Dios para que Israel comprendiera las exigencias de la alianza. ¿Cómo se llaman esos personajes? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Los escuchaban? No los escuchaban. ¿Por qué? Porque tenían el corazón embotado, el corazón cerrado. ¿De acuerdo? Por eso está el texto de Isaías. A Isaías no lo escuchaban. A Jeremías lo apedrearon. El pueblo elegido, ¿entiendan? ¿A Moisés lo escucharon? Tampoco lo escucharon. Se revelaba cada rato. ¿Se dan cuenta? Es la realidad entonces del hombre. Pero bueno, vayamos a Israel primero, ¿no? Hubo un pueblo que está bendecido porque tiene riquezas para comprender, tiene una ley, Dios le está poniendo las pautas para llegar hacia él y no entiende. Dios les envió unos profetas y tienen el corazón embotado. Ahí lo dice. Llega Jesús como un profeta y ¿qué pasa? Un corazón embotado también. ¿Se entiende la idea? O sea, que por más de que Jesús les explicara, ellos tenían el corazón cerrado. Jesús elige a los 12 y a ellos les va explicando, pero ¿lo entienden totalmente? Tampoco lo entienden, ¿no? Porque también tienen que aprender, tienen que abrir el corazón, el Espíritu Santo hace que cambien las cosas, ¿no? Pero antes no. ¿Se entiende la idea? Es un corazón obcecado, cerrado. Pero ese corazón cerrado es para Jesús, por Jesús nada más. ¿Ese corazón cerrado los judíos lo han tenido solo para Jesús? No. Por eso el texto de Marcos 4:10 cita a Isaías. Y vayamos al texto antes de ver para que veamos a Isaías 6 del 9 al 10. Este ejercicio es importante para que después, no, que Jesús es malo. No, qué malo va a ser, sino que la gente está, entre comillas, no están preparados. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Miren ustedes, el capítulo 6 de Isaías es la vocación del profeta. No se trata de hablar ahorita del tema, pero miren simplemente que el profeta es un impuro, ¿no? Habito soy hombre de labios impuros, y entonces el versículo 6 dice: voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. ¿Quién ha permitido que Isaías? ¿Cómo así Isaías va a hablar palabra de Dios? O sea, mejor dicho, ¿lo puede hacer en virtud de su propia naturaleza? No, porque es un hombre de labios impuros, un pecador. ¿Qué ha hecho Dios? Le ha tocado los labios, lo ha purificado, y ahí recién Isaías habla, ¿no? Y dice, versículo 9: ve y di a ese pueblo, escuchad bien pero no entendáis, ved bien pero no comprendáis, engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y vea con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. O sea, qué malo eres Dios, ¿no? Estás mandando a un profeta para que se le cierre el corazón, ¿no? Eso es lo que podemos pensar. No es lo que pasa. Lo que pasa es esto, que el corazón está embotado, el corazón de Israel está cerrado. Y frente a la predicación, el corazón se vuelve mucho más ciego. Es decir, que la predicación del profeta es causa de un mayor embotamiento del corazón. ¿Sí?
Pasa lo mismo en el día de hoy, ¿ah? A ver, con todo respeto, ¿no? Y bueno, hacemos el paralelo, ¿no? Ojalá que no pase en sus casas. Algunos de ustedes serán madres de familia de repente, ¿no? Pero un niño caprichoso, díganle lo que tiene que hacer, ¿no se pone peor? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa a otro nivel, a un nivel mucho más grande en el pueblo. Al pueblo le podrás predicar, que disculpen la expresión, le podrás decir muchas cosas, pero el pueblo no quiere creer, simplemente se cierra más todavía. Y dile más, se cierra más todavía. Eso es lo que está pasando aquí. Israel recibió a profetas, pero los que debieron creer, no creyeron y se cerraron más en sus cosas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, dice aquí, engorda el corazón de ese pueblo y ande duro de oídos. O sea, no es que Isaías va a hacer que Dios es... No, Isaías nos demuestra que Dios es malo y Dios quiere cerrar el corazón porque es así Dios. No, Dios más bien en su gran bondad envía un mensajero, pero la respuesta del pueblo es una mayor cerrazón, una mayor obcecación, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que dice el texto de Marcos 5:4, del 10 hasta el 12. ¿Cómo lo creen? Marcos 4, perdón, del 10 al 12. Volvemos a la parábola del sembrador. O sea que el Señor Jesús no quiere que los discípulos o que los judíos crean. ¿Cómo no va a querer? Si es el Hijo de Dios que venía a salvarlos. Pero Él ya sabe, es el Hijo de Dios, sabe lo que es el corazón. Y sabe que lo que va a predicar va a hacer que el pueblo se vuelva más rebelde todavía. Los deja, pero a los discípulos los toca y les enseña. Aún así se cierran, ¿ah? Y después su gran bondad en el Espíritu Santo les hace entender todo, ¿no? Pero esa es la realidad del hombre. En el fondo, salgamos un poquito del tema, ¿ya? Pero para que entendamos qué es lo que hay detrás. O sea, en el fondo hay una lucha interior en el hombre entre un yo que nos domina y un tú que a veces debería estar adentro y que a veces lo vemos como una injerencia. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo. A ver, lo digo con otras palabras. De repente es un poco... A ver, entiendes, lo digo más sencillo. Es que en el interior del hombre, o sea, ustedes y los judíos, mío, a veces hay una lucha interior. ¿Estamos? Entre nuestra propia afirmación, yo hago esto, yo puedo, ¿tal? Y el que Dios tome posesión de la persona. Y cuando el corazón está muy cerrado, entra Dios y nuestro egoísmo, el egoísmo del ser humano, la soberbia hace, ¿no?, que veamos a Dios como una injerencia. ¿Se entiende? Más o menos. ¿O sí? La palabra de Dios. Mírenlo ahora, no, que para qué la iglesia nada, Dios, ¿para qué se va a meter en mi vida, no? ¿Se entiende? Esa es la dureza del corazón. ¿Se entiende? Entonces, claro, Israel era el sujeto apto para recibir a Dios, pero Ezequiel nos lo dice muy bien en el capítulo 16, ¿no? Una niña, Jerusalén, Israel es una mujer ataviada con grandes cosas por su marido que es Dios, pero esa mujer se roba la belleza y dice, no, yo soy así, y se empieza a vender por todos sitios, se empieza a prostituir, ¿no? Es Ezequiel 16. Eso que pasa en Israel, que pasa en el pueblo, pasa también en el ser humano. ¿Estamos? 16. Capítulo 16. Es una cosa muy bonita porque al final es una pobre mujer recogida, ¿no? Israel es una forma literaria, ¿no? Una mujer recogida, ataviada por un hombre, la hace suya, la adorna y ella se roba la belleza y empieza a venderse a otros hombres. Eso es lo que pasa en Israel y por eso no entiende. Eso pasa en el ser humano, por eso no comprende. Esto hay que entenderlo como, no sé, un sarcasmo, una ironía y a su vez como una advertencia. No es un sarcasmo, claro, es una forma de hablar de los profetas. Es una forma verbal, es una forma profética, es un modo profético de decir las cosas, ¿no? No es que está diciendo que al final... a vosotros se nos ha dado el misterio del reino, pero a los que están fuera todos se les presentan parábolas porque se está demostrando, no es que el para qué, ¿no? El para qué hay que entenderlo muy bien. No se está refiriendo simplemente a una cuestión de que es, más bien se está refiriendo a otra cuestión, para que se demuestre que, ¿se entiende la idea, no? Léalo así, ¿no?
Pero a los que están fuera todo se les preserva para que se demuestre que, por mucho que miren, no vean. ¿Se entiende la idea? Completen ese para qué. Para que se demuestre que. Esa es la función de una partícula que se escribe así, por si acaso. Así se escribe en el griego. No interesa ahorita el tema aquí, pero entendamos sobre todo esa idea. ¿Estamos? A ver, nos hemos detenido bastante en esto, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Pero si tenemos esta nota ya son mucho más fáciles, ¿no? El Señor les pone las cosas de modo, sí, de modo así bastante gráfico, de modo bastante didáctico, cotidiano, y ellos entienden, pero no saben elevar, no saben hacer la analogía, porque el corazón está cerrado. Entonces, cuando se dicen estas cosas, ¿de acuerdo? Y a los demás no se les explica, se demuestra una vez más que son incapaces. ¿Por qué? Porque el corazón está cerrado. ¿De acuerdo? Les voy a explicar una cuestión, les voy a decir aquí una cosa. Vámonos a Mateo, para que vean cómo Mateo explica un poquito más el tema. Mateo 13. Es que Mateo 13, miren, tiene otro detalle, dice, 13:14, oíd, oiréis, pero no entenderéis, mirad, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, yo los sane. La idea es que los sane, ¿no? Pero miren ustedes cómo Mateo, el 13:15, está explicando cuál es la razón. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Y la predicación de Jesús, las parábolas, van a demostrar, ¿de acuerdo? Van a demostrar lo que dice Isaías. Van a demostrar la Escritura. Van a demostrar que los hombres han cerrado el corazón. Eso de no sea que se conviertan y se les perdone, no es que al final Dios o el Hijo del Señor quiera cerrar la conversión, sino que fruto es una forma de hablar. El fruto de el que no sabe mirar, no se van a convertir, ¿no? Es una forma de hablar. No es que el Señor no quiera la conversión de ellos, ¿ah? No, por favor, para nada. A no ser que se conviertan y se les perdone en todo caso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos más o menos bien, nos hemos demorado un poco en esta parábola, pero quisiera que entiendan entonces, a ver, para hacer un poquito de descanso, algunas ideas. En primer lugar, ¿es una comparación sencilla? ¿Sí o no? ¿Asequible a todos? ¿Sí o no? Un lenguaje bastante descriptivo, ¿sí o no? Ahora, por más didáctico que sea el Señor, el mensaje puede ser estupendo, pero si el público no está dispuesto, al final las palabras, como decimos, se las lleva el viento. Y eso es lo que ha pasado. ¿El público estaba dispuesto a Jesús? No. ¿Por qué no estaban dispuestos? Tienen un corazón cerrado, un corazón cerrado. La predicación hace que el corazón se cierre más. Pero el corazón se cierra más ¿por qué? Porque ya hay un vicio, hay una desgracia en el interior, ¿no? ¿De acuerdo? No porque la palabra quiera hacer que la gente sea mala, no, sino que al final esa enseñanza hace que el corazón se cierre más, ¿no? ¿Estamos? El de los discípulos también. Sin embargo, ¿qué pasa con los discípulos? ¿Por qué los discípulos no caen en lo mismo? Porque Jesús les explica. Y con todo tampoco entienden, ¿no? Pero en fin. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, vamos a una pausa, después explicaremos después todo el sembrador. Y, por favor, háganme recordar después del descanso una idea importante, que usted la dijo solito. Realmente, ¿por qué el sembrador va a tirar una parte a lo largo del camino? ¿Por qué el sembrador va a tirar la semilla? Vamos, en la pista, vamos a decirlo así, ¿no? Si sabe que se va a comer las aves, si sabe que no va a aprender ahí. Háganme recordar eso, porque eso es interesante. Porque si hablamos de la lógica de la eficacia, deberíamos reservar la semilla ¿para qué tierra? Para buena, pues, ¿estamos desperdiciando o no? Pero el sembrador no está pensando en desperdiciar, pero está pensando en algo.
Bien, me vas a recordar al empezar la segunda parte, ¿ya? Un comercial y volvemos. Se exterioriza la dureza del corazón de los hombres que no son capaces de entender, ¿sí? Tomando como modelo lo de Isaías, por eso sale ahí el tema. Y en este caso sí Jesús explica la parábola, ¿no? Y le dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? Y entonces empieza la explicación. Creo que ya la sabemos, ¿no es cierto? Encima la palabra, los que saben el camino, tal, ¿no? ¿Quién es el sembrador? Jesús. Y la semilla, la palabra, ¿no? Que la predicación suya, ¿no? La predicación del reino, ¿no? Y diferentes tipos de tierra. Se entiende que la tierra es el interior del hombre, ¿no? La comparación es esa, ¿no? Hay corazones más dispuestos y otros que no. Las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, las más concupiscencias nos llevan a la palabra. Ojo, que no está diciendo que la palabra no sea eficaz, sino está diciendo que el terreno no está adecuado, no está preparado. 20. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100, según su capacidad, ¿no? Pero les decía que hay algo especial, porque dice aquí, los que están a lo largo del camino donde se la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿Sí? Es decir, pregunto lo que les dije hace un momentito. En el versículo 4 se nos dice que hay parte de la semilla que cae a lo largo del camino. Entonces, la lógica de la eficacia nos hace pensar que el sembrador es un poco tonto, porque ¿por qué no mejor esperar y sembrarlo todo en una tierra que va a producir? ¿Por qué desperdiciar la semilla, no? ¿Sí? Pero esa no es la lógica de Dios. Porque entonces, ¿qué podemos entender? Si los sembrados a lo largo del camino son aquellos, dice el 15, que en cuanto oyen la palabra, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Entonces, entendamos un poquito la idea. Hay una semilla sembrada o tirada, depositada al borde del camino. ¿Cierto? Entonces dice aquí que son aquellos que en cuanto oyen la palabra, viene Satanás y se lleva la palabra. ¿No? ¿Está bien? Entonces, en realidad, repito, si hablamos de eficacia, mejor porque no tiramos toda la semilla en tierra buena. Pero Dios está tirando la semilla, Jesucristo el Señor está echando semilla en tierra que en principio no produciría. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Que Jesús está desperdiciando la palabra? ¿O qué? ¿Alguna idea les viene? Vamos, humanamente hablando, mejor la tierra labradita y el hecho todo y punto, ¿no? Pero Dios no está, el Señor Jesús no está pensando en una tierra nada más, está pensando en todos. ¿Y qué significa sembrar a lo largo del camino? ¿Para qué? ¿Pero por qué lo hace? Sí, es que habla también a pagarnos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿es bueno que el sembrador riegue la semilla a lo largo del camino? Según el texto. Nuestra lógica humana dice no. Pero la lógica del texto no es esa. Porque el sembrador siembra a lo largo del camino. ¿Estamos? No dice así. Y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Ya, él no dice que fue, bueno. En el versículo 15 dice algo parecido. Miren, los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás. Cae la palabra en ese sitio. Vamos a decirlo así. Cae. No, que cae la palabra, sí. Que cae la semilla, claro que cae. O sea, según lo que dice el texto, sí. Textualmente, ¿no? Sí, ahora te pregunto, ¿se está desperdiciando la palabra? No. Más allá si se siembra o no. ¿Se está desperdiciando la palabra, sí o no? Les pregunto a ustedes. Pero como dice, hay un efecto. Ahí vamos. Hay un efecto. ¿Qué efecto? De que Satanás sabe que está el reino de Dios ya
Ya, sí, por un lado Satanás, sí, está bien, pero ¿por qué el Señor echa, o mejor dicho, por qué cae semilla? ¿Simplemente porque va a refundir en otros nada más? ¿Porque va a echar en otros sitios y aquí cayó accidentalmente? Pero hablando de ese hecho, a veces uno encuentra, al menos yo he observado que, por ejemplo, a veces en pleno pavimento hay un pedacito de tierra Sí, y claro. ahí crece un Claro. pavimento. Ahora, ahí vamos, esa comparación. Yo quiero llegar a eso. ¿Qué supone eso para la parábola? Que todavía hay esperanza. ¿En quiénes? En los En los paganos, en los que no Muy creen. bien, ahí vamos. O sea, no se desperdicia la semilla. Eso, quería que lleguen a eso. La semilla no se desperdicia. La semilla va para quiénes? Para todos. Todos. Y al dejar que se deposite una semilla a lo largo del camino, se siembra o no. Lo más importante es que el Señor está esperando que prenda en ese corazón duro. Que es posible que a pesar de tanta acción de Satanás, en el corazón duro también puedan prender la palabra. ¿Se entendió? O sea que no es un inútil, no es una cuestión, ¿se dan cuenta? ¿No? O es un tonto. No, más bien es astuto. ¿Por qué? El Señor es capaz de sacar árboles incluso de corazones duros. Si es que en un momento determinado ese pavimento, entre comillas, se resquebraja y llega a tierra. ¿Estamos? Por eso es de que no dice ahí que específicamente tiró la semilla en el camino, no dice así. Sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que caiga la semilla. Así es. Entonces, En si todos lo esos siembra o no, lugares. lo importante es que cae. ¿Por qué? O sea, accidentalmente cae. No, podemos pensar en la lógica del tema, ¿no? Es que al final parece que de repente no la tira, pero deja Él caer. tira la semilla y cae en todos esos sitios, porque él quiere sembrar en todo ese terreno, Claro. grande, con camino, con espinos, ¿Y con por qué piedras. la tira en todo sitio? Ahí esa es la pregunta que les he hecho. ¿Por qué deposita la semilla en todo sitio? Porque espera que dé fruto de todos. La semilla deposita tiene eficacia. El corazón a veces no estará preparado, pero eso no impide de que en un momento determinado, por la propia vitalidad, la semilla se pueda prender incluso en ese terreno. ¿Estamos? Entonces la parábola no solamente nos está mostrando de que seamos tierra buena, ¿no? Uno dice, sí, entonces el reino crece y entonces seamos tierra buena. Sí, en verdad la enseñanza es esa. Miren ustedes, vamos a dejar toda esta cuestión que está allí. Y la enseñanza es esa, el reino va creciendo y está en medio de los hombres. Y al final, miren, dejando todo lo demás. Sí, el reino está en medio de los hombres. Pero la idea es esa, si el reino está en medio de los hombres, es porque el Señor espera incluso que pueda aprender eso en los corazones más obcecados, más duros. ¿Se entendió? O sea que la parábola nos pide, claro, que seamos tierra buena, que abonemos, sí, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero también es una señal de esperanza. Fíjense, la parábola es una señal de esperanza para aquellos que tienen el corazón duro, porque Dios también siembra, deja caer. Dios también derrama la semilla en todos, en los que tienen espinos, en los que tienen el borde del camino, en todos. ¿Estamos? Entonces entendamos esos detalles. ¿Preguntas de la parábola? Ninguna, creo yo, ¿no? Vayamos entonces a la siguiente, esta es más rápida. 21. ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? No es para ponerla sobre el candelero, evidentemente, dirán ustedes, ¿no? Pues entonces, miren, no hay nada oculto que no es para que sea manifestado. Nada sucedió en secreto, sino para que venga a ser descubierto. ¿A qué se refiere eso? Dice aquí, nada hay oculto si no es para que sea manifestado, nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Una lámpara, la lámpara no se esconde bajo la mesa o bajo la cama, esa lámpara afuera, ¿no? ¿Y a qué se refiere la lámpara? Luz. Sí, pero ¿a qué se refiere? A la la presencia del reino, no hay que esconderla, hay que mostrarla. ¿Estamos? La lámpara, es perfecto. Yo creo que
no hay aquí más cuestiones, ¿ya? Lo importante es también ir a la otra, atender a lo que escucháis. Otra forma de decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Eh? Con la medida con que miráis se os medirá y aún con creces. Interesante el tema, ¿no? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, interesante lo que dice allí, aún lo que tiene se le quitará. Interesante entonces. Eso es también una especie de refrán, ¿no? Más para un proverbio, ¿no? Al que tiene se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa eso? Son diversas facetas del reino. Miren, en primer lugar, el sembrador nos hace recordar un reino presente que va creciendo. 2, la lámpara, un reino que va manifestándose. 3, un reino con el que hay que ser responsables. Con la medida con que midáis se os medirá y aún con creces. Y el 25, ¿qué le sugiere esto? Que es un poquito, parece confuso, ¿no? Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué malo eres, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar al que no tiene nada, no? Es una expresión, ¿no? Pero ¿a qué creen ustedes que se refiere? Se me fue la pista. ¿Alguna idea? No, si nos equivocamos no pasa nada, pero entendamos un poquito. Se refiere a los últimos tiempos, por si acaso, ¿eh? No se refiere ahorita. Al que tiene ahorita, al que tiene ahorita, se le dará más. Al que no tiene ahorita, en el futuro se le quitará lo que tiene. A la fe, ¿no? O sea, mientras más estés hoy cerca de Dios, A los bienes del, efectivamente, a los bienes vas a del, tener más cerca. a los bienes del reino, claro. Una vez que uno va realmente adquiriendo los bienes del, se entiende, bienes del reino, ¿no? Tendrá acceso a más. Y el que no los tiene, al fin de los tiempos escatológicos se llama, al fin de los tiempos, se despojará de todo. ¿Se entiende? Está hablando de los bienes del reino, no está hablando de posesiones ahorita ni nada, ¿no? Formas de hablar de que tenemos un tiempo, ¿de acuerdo? En que hay que ser responsables. Y hay un tiempo en el cual adquirir bienes del reino. Fe, uno de ellos, ¿no? Y ahora, el adquirir eso ahora va a hacer que seamos grandes, tengamos mucha más. Pero el que no lo busca ahora, ni la vida, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? A eso se refiere. ¿Estamos? Bienes del reino. Entonces, miren, diferentes facetas, ¿no? Miren, la parábola del sembrador, un reino que ya está en crecimiento, que viene a ser y que reclama ser acogido. En la lámpara, un reino que tiene que estar vistoso, que tiene que manifestarse. En la medida, un reino que reclama responsabilidad. En la semilla, un reino que va creciendo lentamente. Y cuyos frutos se van a recoger al fin de los tiempos, cuando llega la siega, dice, ¿no? La parábola del grano de mostaza, un reino también que inicia pequeño, pero que al final va a acoger a todos. Fíjense que con estas parábolas se está expresando la naturaleza del reino de Dios. ¿Estamos? Esas son las parábolas de Marcos. Descriptivas, pequeñitas. Las parábolas en Lucas y Mateo son más largas, más descriptivas todavía. Y a diferencia, aunque aquí están agrupadas en el capítulo 4, Mateo las organiza mucho mejor todavía. Es más, debo decirles que en Mateo el capítulo 3 es un discurso de las parábolas. Aquí no. A ver si hemos entendido. Y la pregunta que pueden hacerse ustedes,
Y al final, ¿quién dice la verdad? ¿Mateo lo hace en un discurso o Lucas o Mateo o Marco lo hace separado? ¿Cómo es? Y la respuesta es los dos. Porque la predicación apostólica tiene allí y cada autor ha hecho su obra según los intereses, y Mateo es más catequético, sí, verdad. Y por eso entonces lo agrupa todo, ¿no? De acuerdo, que es muy doloroso y muy real, es la pasión de nuestro Señor, ¿de acuerdo? Eso se va transmitiendo de modo inalterable en la tradición apostólica, ¿de acuerdo? Pero la tradición apostólica también entiende que ese acontecimiento duro, cruel, es el cumplimiento de unas profecías del Antiguo Testamento que se encuentran aquí. El siervo sufriente, Jesús en sí. Entonces es un Mesías que también tiene la labor del siervo sufriente, ¿de acuerdo? Por eso yo no tengo ningún problema, o sea, no tenemos ninguna dificultad en decir que los relatos de la pasión, entiéndanse lo que estoy diciendo, están inspirados en ese texto. Yo no estoy diciendo que es un constructo literario, estoy diciendo que la forma de contar o el conocimiento real tiene detrás a esto. ¿Se entiende? No es una cosa, no es una fábula, es real, ¿ya? Pero detrás tienes. Y por eso entonces, si ustedes leen ese texto, van a ver entonces el sufrimiento de un hombre que expía pecados por Israel, ¿no? O sea, bueno, por la humanidad en el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso se encuentra detrás. No de modo explícito, pero se encuentra detrás de todo el sufrimiento, ¿de acuerdo? Sería interesante ponernos a analizar los relatos de la pasión también según San Marcos con los de Mateo y San Lucas, ¿de acuerdo? Debo decir que aunque Marcos es un poco más amplio, Mateo, que es el más cercano, hemos dicho, ¿no?, es más esquemático, ¿ya? Por eso les dije, la primera clase, estamos hablando prácticamente de una predicación puesta por escrito. Eso sucede en el tema de la pasión, ¿de acuerdo? Lo que encontramos en Mateo, lo encontramos también aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, algún detalle. Vamos al versículo 53 hasta 65. Es un texto que también se encuentra en Mateo. En Mateo lo encuentran en 12 versículos. Y aquí también lo encuentran en 13 versículos, un poquito más. Jesús ante el Sanedrín. Jesús va entonces, lo llevan, ya lo apresaron. Y entonces, lo más importante de los sinópticos, para nuestro caso, Mateo y Marcos, Lucas también, es mostrar cómo a Jesús lo condenan los judíos. ¿De acuerdo? Es decir, es más importante el juicio religioso que el juicio civil. ¿Quién hace el juicio civil de Jesús? Pilato. Aquí importa más el juicio religioso. Por medio del juicio religioso, veremos en los sinópticos cómo Israel está entregando la muerte a Jesús. ¿Estamos? Esa es la mentalidad, por favor, grábense, es la mentalidad sinóptica. ¿Sí? La mentalidad joánica es distinta. Les adelanto ya un poquito nada más. Si el juicio religioso va, a final de cuentas, a acarrear la muerte de Jesús, Pilato también, ¿no? En algo, aunque Pilato lo declara, pero el juicio es más importante, el juicio religioso. En el Evangelio de San Juan es más importante el juicio civil, pero tiene otra perspectiva, complementaria, porque Jesús va a ponerse por encima de los príncipes de este mundo. Otra realidad, que ya explicaremos en noviembre, ahorita no. ¿Ya? Pero eso es lo que encontramos aquí. Por eso, si ustedes miran, el juicio ante Sanedrín es amplio. El juicio va con las negaciones de Pedro. Lo de Pilato es más pequeño. Hay más importancia en el juicio religioso. ¿Ya? Ahora sí, 53 hasta 65. Leamos, por favor. ¿Alguien puede leer mejor para agilizar un poquito? Cualquiera, no se peleen. No nos peleemos, por favor, que todos queremos participar. A ver. Cualquiera.
Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Paremos ahí. ¿Ven alguna variable ahí? Si hay que estar atentos si hay alguna variable, porque la narración está en tiempo y los verbos están en pasado. Pregunto, ¿sí o no? Claro. Uno, pero el otro no. Se reúnen. Ah, miren cómo está introduciendo, miren ese presente histórico. ¿Lo ven? Siga. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Miren, entonces, perdonen allí. Oh, siga. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por los hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Hasta ahí. Entonces, miren ustedes, el texto, yo no digo que no sea verdad, por supuesto, ¿no? Pero el texto quiere hacerles también entender otra cosa, que en realidad la muerte de Jesús no tiene ninguna justificación, o sea, detrás hay el pecado. ¿De acuerdo? Siga. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Hasta ahí. Entonces, una vez que el pueblo no se pone de acuerdo y el pueblo está en pecado, está mostrando su obcecación, ¿no? Su obstinación, entonces viene el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el representante del judaísmo oficial, ¿no? Y él dice, le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Una forma de hablar de Dios, ¿no? Sin pronunciar el nombre de Dios. Y dijo Jesús: sí, yo soy. Es al sentado a la diestra del poder. Ese es un texto de Daniel, dice, Daniel 13. Muy interesante. No, Daniel 13, perdón. 7, 13. Perdón, Daniel 7, 13.